a todos nuevamente una feliz tarde. Ya he enviado los resultados de sus dos laboratorios, los que pudieron hacerlo. Vamos a abordar hoy, como ustedes ya ven en la filmina, vamos a abordar hoy un tercer medio de prueba. Estuvimos el día martes hablando de los dos primeros medios de prueba, tanto el reconocimiento judicial, la declaración de parte y la declaración de testigos. Recuérdense, y esto es bien importante que lo tengan ustedes presente, que los medios de prueba regulados en el artículo 28, 7 exactamente, los vamos a estar analizando en estos días de clase. El objetivo es que entiendan ustedes para qué y qué es cada uno de los medios de prueba, y especialmente me interesa muchísimo que sepan ustedes cómo se ofrece, cómo se propone y cómo se diligencia. Eso ya lo hicimos nosotros con las pruebas de declaración de parte y declaración de testigos. De tal manera que así vamos a estar trabajando en estas otras. Igualmente, recuérdense ustedes que hicimos una clasificación de las pruebas atendiendo a distintas formas conforme a la doctrina. Y este día martes analizamos dos pruebas por representación. Son pruebas por representación porque un hecho pasado se representa en el presente. Y la prueba por representación, decía en algún momento, puede ser a través de personas, a través de documentos. Vimos la que es a través de personas ligadas al proceso, como la declaración de las partes, y las que no están ligadas al proceso, a los terceros, como la declaración de los testigos. El día de hoy vamos a empezar hablando de un medio de prueba, pero ya no por representación. Este es un medio de prueba por inducción o deducción. Para hablar un poco sobre este medio de prueba, solo vale la pena recordarles y contarles a ustedes de que el juez no es un todólogo. A lo que me refiero es que el juez no lo sabe todo. El juez es un experto en derecho y fundamentalmente en el área que maneja. De eso es un experto. Pero el juez carece de muchísimos otros conocimientos como cualquier ser humano. El juez no puede ser un arquitecto, no puede ser un cartógrafo, no puede ser una persona encargada o experta en daliscoscopía. El juez el juez tiene muchísimas limitaciones porque su expertise está en la rama del derecho. Y muchas veces necesitamos nosotros de gente especializada que pueda coadyuvar con la labor del juez para llegar a algunas determinaciones. Dentro de las grandes clasificaciones doctrinarias que hemos estado mencionando, hay una que clasifica a los medios de prueba por inducción o deducción. Este medio de prueba realmente son accesorios. Cuando menciono accesorios es que, en primer lugar, las pruebas importantes son las por representación y la directa, como el reconocimiento judicial. Pero ante una falta de prueba directa, una falta de prueba indirecta o por representación, nos tenemos que trasladar a una prueba por inducción o deducción, donde la persona, en este caso el experto, no le conta los hechos, ni se los están contando tampoco. El experto infiere, deduce o induce a una circunstancia basado en su expertise. Por eso es que es un experto, porque tiene ciertos estudios que le permiten llegar a ciertas conclusiones analizando ciertos aspectos. Entonces, por esto esta prueba es una prueba por inducción o deducción, porque a la persona, en este caso del experto, no le cuentan, no le dicen absolutamente nada, sino que él, basado, insisto, en esos conocimientos o habilidades, pues le permite determinar algún hecho que le interesa, valga la redundancia, al proceso. Aquí podemos dar muchísimos ejemplos. Estoy seguro que ustedes no saben una situación, por ejemplo, de comparar firmas, fueron puestas por la misma persona, existen en algunos momentos. Yo creo que les di una vez un ejemplo de un reconocimiento judicial donde estábamos determinando el voltaje de la energía eléctrica del edificio. Si bien sabemos nosotros que hay 110, hay 220, pues quien puede determinar bien el voltaje seguramente será un electricista, un ingeniero en electricidad, un experto en electricidad. Y lo mismo cuando hay que analizar una radiografía o cualquier aspecto de esa naturaleza. Para eso existen estas personas, peritos o expertos, que son, valga la redundancia, especialistas o expertos
en esa materia y puede permitirse escuchar de él una opinión para que pueda indicarnos más o menos cuál es la idea de lo que resulta del hecho que nosotros queremos determinar. Entonces, es factible que ustedes puedan presentar una prueba de expertos. Les quiero comentar que no es una prueba muy cotidiana, pues no es igual que la prueba de declaración de parte, la de los testigos, el reconocimiento judicial que vamos a ver el día de hoy también en la segunda parte de esta explicación, pero también existe la prueba de expertos. Y el ejemplo tal vez más viable donde la prueba de expertos es fundamental es en la falsificación de documentos. Encontramos demandas donde hay que plantear una acción ordinaria para declarar la falsedad de un testamento o de una escritura pública. Y muchas veces lo que se alega de la falsedad es que la firma que calza uno de los documentos no fue puesta por la persona que el documento indica. Entonces, acá pues buscamos expertos en eso para que puedan determinar si efectivamente la firma fue o no fue puesta por una persona. Estoy dándoles un breve ejemplo nada más. Pero bien, la idea es que entendamos que eso es la prueba de expertos. Es un mecanismo para poder demostrarle al juez a través de un informe o una opinión de alguien especializado en esto que efectivamente una circunstancia pudo haber pasado de una u otra manera. Les presento una definición, es un medio de prueba por el cual especialistas en ciertas materias, basados en sus conocimientos, habilidades y experiencias, aportan resultados, apreciaciones que le permiten al juez determinar ciertos hechos que interesan al proceso. Está claro, no es una prueba directa. El reconocimiento judicial sí, el juez constata por sí mismo. No le cuentan al juez no le están contando lo que vieron o lo que pasó. Eso se lo cuentan las partes, se lo cuentan los documentos, se lo cuentan los testigos. Aquí no, aquí hay una circunstancia y basado en los conocimientos de este perito puede llegar a dar una apreciación o un resultado que le interesa al juez. Esta prueba, igual que las pruebas que hemos explicado anteriormente, también debe ser ofrecida en la demanda. La etapa de ofrecimiento es simplemente un anuncio. En la etapa del ofrecimiento es genérico, tal y como aparece en la filmina. Eso implica que únicamente tenemos que indicarle dentro del apartado de ofrecimiento de pruebas, indicar que ofrecemos el dictamen de expertos. No tenemos que indicar quién es nuestro experto, no tenemos que indicar cuáles son los puntos del expertaje, eso lo voy a explicar en un momento, de tal manera que si yo regreso a los dos medios de prueba del día martes y cuando yo hago mi apartado de ofrecimiento de prueba y le digo al juez, ofrezco como prueba los siguientes medios de prueba, le pongo uno, declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos. Es un ofrecimiento genérico, pero hay que hacerlo, porque si el día que querramos proponerlo en la fase de la prueba no lo mencionamos o no lo ofrecimos, el juez no nos lo va a aceptar. Entonces, este medio de prueba se ofrece, como indicaba, en una forma muy genérica. Luego venimos a la proposición o el petitorio. Igualmente el diligenciamiento. Esto es obligación a que se realice durante el periodo probatorio. Aquí más adelante voy a explicar que conforme a los plazos que yo les voy a enseñar el día de hoy, técnicamente es imposible proponer un dictamen de expertos en un juicio oral. Casi imposible proponer un dictamen de expertos en un juicio sumario. Pero si es factible y con mucha limitación, por supuesto, proponerlo en un juicio ordinario, por lo que voy a explicar en unos momentos. Pero es importante que tengan presente, ustedes no pueden pedir, solo ofrecer, no pueden pedir o proponer la prueba de expertos antes de que el juicio esté abierto a prueba. Y mucho menos después de que ya terminó el periodo de prueba. Entonces hay que hacerlo durante el periodo de prueba. Tenemos 30 días para que se proceda a proponer la prueba de expertos, diligenciar la prueba de expertos, tal y como lo voy a mencionar en un momento, pero se debe desarrollar en el periodo de prueba. Igual como pensamos y explicamos la declaración testimonial, no así la declaración de parte, que permite hacerlo en cualquier estado del juicio, como también ya lo explicamos. ¿Cómo se va a pedir o a proponer? Cuando nosotros hagamos ya el memorial en la etapa de prueba, cuando le pidamos al juez ya que le propongamos este medio de prueba, tenemos que proponerle nuestro experto y tenemos que indicarle qué puntos queremos que verse el expertaje.
Regresemos a probar y determinar la falsedad de una firma en relación a otra. Los expertos en esto le llaman documento indubitante, dependiendo de cuál es el que es original y que tiene la verdadera firma y cuál es el que se está discutiendo su firma, si lo es o no lo es. Entonces, cuando yo propongo la prueba de expertos, mi primer paso en el memorial es indicar quién va a ser mi experto. Entonces, le digo, sí, señor juez, mi experto va a ser fulano de tal, quien debe dictaminar sobre estos puntos. Y le señalo los puntos. Uno podría ser determinar si la firma que calza el documento indubitado, contenido en escritura pública número tal y tal y tal, que corresponde al señor fulano y tal, es la misma que fue puesta en el Registro Nacional de las Personas, en el DPI o en cualquier documento otro que es el indubitante, para poder determinar si corresponden a la misma persona. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y otros puntos que podemos señalar. Nosotros tenemos que indicarle al juez quién es nuestro experto y cuáles son los puntos del expertaje. Ya cuando cumplimos nosotros con este requisito, es decir, indicar el número del experto y el dictamen el punto de expertaje, el juez lo que va a hacer es darle audiencia a la otra parte por 2 días, o sea, a la parte contraria, a la parte que no está proponiendo la prueba de expertos, para que esta otra parte en estos 2 días designe un experto también y agregue otros puntos si quiere o confirme que ya le pusimos o simplemente se adhiera a los que hicimos o impugne que ya le pusimos. Yo estoy solo poniendo un punto de expertaje, podría ser 5, 10, 15, 20 y al darle audiencia a la otra parte decir, mire, no estoy de acuerdo con el punto 1, 2, 3, pero sí con el 4, 5, 6. Es decir, esa es la idea, que la otra parte también proponga un experto y amplíe otros puntos, impugne los que estamos señalando o se adhiera a los puntos que estamos señalando. Entonces ya estamos contando nosotros con 2 expertos. El único inconveniente es que en la prueba de expertos no puede haber un número par, que recuérdense que son expertos. Imagínense un experto dice, este documento es falso y el otro dice, no, este documento es válido. Encontramos un problema. En la prueba de expertos deben de haber un número impar de expertos y en este caso 3. Por eso es que una vez la otra parte le da los 2 días de audiencia para que nombre un experto y tus puntos de expertaje, el juez ya con esto, él designa a un tercer experto. Este es el experto del juez o el juzgador. Ya tenemos 3 expertos, entonces esto es la regla general. Sin embargo, la ley permite que solo sea un experto, pero el requisito es que solo sea un experto si ambas partes están de acuerdo. Pero ojo, siempre en número impar, o es 1 o son 3. La regla general es que son 3, salvo que las partes estén de acuerdo, puede ser uno solo. Puede suceder, no va a pasar con el que la propone la prueba de expertos, pero suponiendo que pueda suceder, pero sí puede suceder con la otra parte que en sus 2 días no proponga experto. Entonces, cuando una de las partes no propone el experto, el juez va a hacer la designación de oficio. El juez va a nombrar al experto. O sea, siempre vamos a tener número impar, siempre vamos a tener 3 expertos. Si alguna parte no designa a su experto, el juez se lo designará de oficio. Y cuando ya están designados, recuérdense que las partes están indicando quién quiere que sea su experto, ya designados, el juez va a dictar una resolución nombrando a los expertos. Entonces, en la parte A que ofreció la prueba propuso al experto A, la parte B que bajó su audiencia propuso al experto B y el juez propuso al experto C. Entonces ya el juez dictó una resolución y nombra a, B y C como expertos. Pero los expertos todavía no lo saben probablemente, o los expertos no han dicho si aceptan o no aceptan. Por consiguiente, el juez, basado en ese nombramiento, les da audiencia 5 días a los expertos para que ellos acepten el cargo. En esos 5 días, si los expertos aceptan el cargo, el juez se los discierne. El discernimiento es como una aceptación y como una toma de posesión del cargo. Se hace en el tribunal, se le hace el acta de discernimiento, donde le hace saber que es experto, él acepta bajo juramento, promete realizar su trabajo de la mejor manera y ahí queda discernido el cargo. Y ahí ya tenemos 3 expertos que fueron propuestos, que fueron nombrados y ya han aceptado el cargo. Véase las partes que son importantes de esta prueba. Primero,
el de proponer el experto por cada una de las partes y el tercero por el juez, el de que los expertos sean nombrados ya cuando están designados, el de que los expertos acepten el cargo y que se les discierne el cargo. Hasta ahí, nosotros ya tenemos expertos designados, es decir, expertos ya listos para preparar un dictamen. Sin embargo, puede suceder que uno de los expertos no acepte porque el cargo no es obligatorio. Puede suceder que el experto de la parte A o de la parte B o el que el juez está proponiendo decida declinar su nombramiento. Entonces, cuando un experto, habiendo sido designado, no acepta el cargo, el juez le fija a la parte que lo propuso por una sola vez para que dentro de un plazo que el juez fija, es un plazo judicial, él designe otro experto. Si la parte no lo designa, el juez lo va a hacer de oficio. O sea, son dos cosas muy distintas. Una es que la parte, cuando se hace el ofrecimiento, la proposición del medio de prueba, no proponga experto, el juez lo hace de oficio. Otra es que sí lo proponga, pero que el experto no acepte, caso en el cual hay que darle oportunidad a esa parte para que designe otro. Y si no lo hace, entonces el juez lo va a hacer de oficio. Igualmente, existe la posibilidad de recusar a los expertos de las mismas causas de los jueces. La ley del organismo judicial establece causas para recusar a un juez, por ejemplo, si el juez tiene interés en el asunto, si el juez es un pariente, si el juez también es amigo o enemigo de las partes. Esas son causas de recusación del juez. Son las mismas causas de recusación de un experto, porque la idea que se tiene es que el experto sea independiente, no el amigo, no el pariente de una de las partes, porque si así no existiría imparcialidad. De tal manera que es factible que ustedes puedan recusar a un experto de la parte contraria o recusar al experto nombrado por el juez. Tengan presente, por favor, siempre son 3 expertos, salvo que se hayan puesto de acuerdo a las partes a que sea uno solo, pero siempre van a ser 3. Cada experto nombrado por una de las partes y el juez un tercero, pero cuando una de las partes no designa experto o el que designó no acepta y ya lo designa otro, entonces es el juez el que va a hacer la designación y vamos a encontrar siempre 3 expertos. Ya cuando existe todo esto, el juez dicta un auto, ustedes ya saben qué es un auto, que se llama auto de recepción de la prueba de expertos. Este auto de la recepción de la prueba de expertos lo hace el juez y en ese auto, ¿qué es lo que hace? El juez, ¿qué resuelve? En primer lugar, confirma el nombramiento de los expertos. Entonces, el juez dicta el auto, hace relación y dicta y declara, confirma el nombramiento de los expertos A, B y C. Aquellos que ya aceptaron y se les discernió el cargo y no fueron recusados, esos expertos son los que el juez va a confirmar su nombramiento. ¿Saben? Fueron propuestos, fueron nombrados, aceptaron el cargo, se les discernió y ahora el juez confirma su nombramiento. Además de eso, el juez va a fijar los puntos que debe contener el dictamen. ¿Se recuerdan la parte que propuso el experto? Propuso unos puntos y de repente la otra parte también propuso otros puntos distintos. Al juez en el auto decide cuáles son los puntos que van a ser necesarios que los expertos dictaminen. Y el tercer punto, que es importantísimo para efecto de integrar esta prueba, es que el juez les fija un plazo a los expertos para que emitan su dictamen. Un plazo de 10 días, 15 es una decisión del juez. Entonces, cuando nosotros analizamos todos esos aspectos, podríamos decir, bueno, y son solo 30 días de prueba. ¿Será factible hacer todo este procedimiento en 30 días de prueba? Bueno, en un juicio oral, no, imposible, porque en un juicio oral no existe esa posibilidad de integrar todo esto. Y en un juicio sumario tendríamos que ser muy rápidos para hacer las propuestas y las aceptaciones para que un experto acepte. Y alguien dirá, bueno, pero y todavía con el plazo para emitirlo, quiero aclarar algo que es importante. Todas las etapas que he explicado hace unos minutos, todas las etapas se desarrollan en el periodo de prueba. La única que puede hacerse fuera del periodo de prueba ya es la entrega del dictamen. O sea, los expertos, una vez se haya dictado el auto de recepción de la prueba dentro de los 30 días, pueden pasar 15, 20, 30 días más de la prueba que no habrá problema si es el plazo que se fijó para emitir el dictamen. La jurisprudencia dentro del sistema de justicia civil ha determinado que si usted, mi estimado y futuro colega abogada o abogada, no cumple con que se dicte el auto de recepción de prueba dentro de los 30 días, esa prueba el juez nunca la va a considerar como prueba porque no es prueba. El requisito sine qua non es que el auto donde se recibe la prueba
donde ya se confirman a los expertos, donde ya se establecen los puntos y donde se establece el plazo, debe quedar dictado dentro de los 30 días. Esa es la situación que cuesta a veces hacerla. Por eso, ¿cuál es mi recomendación para ustedes, futuros abogados litigantes? Si van a proponer a prueba de expertos, háganlo el primer día de los 30. Porque vean, pues, si nosotros analizamos que yo propongo una prueba el primer día, ahí llevo un día, pensemos que todo es muy rápido, al día siguiente el juez dicta una resolución y al día siguiente el juez notifica, ya van 3. Le dan 2 días a la otra parte, ya van 5. La otra parte, en los 2 días, propone un experto y puntos de expertaje, ya van 6. Se dicta la resolución y se notifica, ya van 8. El juez en el 9º dicta la resolución, ya van 9. En el 10, el juez hace el nombramiento y le notifica en el día 11 a los expertos y les dan 5 días. Con eso se cumplen 16 días. Los expertos aceptan y se les discierne el día 17. Y el día 18, estoy hablando de todos los plazos seguidos, el día 18 el juez tiene posibilidades de dictar el auto de recepción. ¿Quedamos bien? 18 días. Por eso no se puede hacer en un juicio sumario, son 15 días. Y en un juicio oral, que es en una audiencia. Entonces, en 18 días, sin fallar, sin que haya un retraso de nada, entonces podemos integrar la prueba de expertos. Ya no importa el dictamen, eso se puede pasar del tiempo, como ya mencioné. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si uno de los expertos no acepta? O si se le recusa a un experto, o si la otra parte por molestar propone un experto y cuando le notifican el experto no acepta, le dan otro plazo para nombrar otro experto y tampoco acepta. Y entonces el juez viene y decían, cuando ustedes se dan cuenta de todos esos aspectos, se van a percatar que van a encontrar eh, una limitación, va a haber un limitante, porque simple y sencillamente vamos a encontrar que ya se retrasó y ya no hubo auto para declarar o nombrar, ¿verdad? O confirmar a los expertos. Y por ende, la prueba ya no tendrá razón de ser. Entonces, es una prueba muy complicada de integrar. Es una prueba en la cual yo mismo he sido parte dentro de estos medios de prueba y puedo confesarles a ustedes que si uno no corre, no se apresura, que los expertos acepten, etcétera, etcétera, la prueba no podría integrarse. Es importante esto. El valor probatorio de la prueba. Esta prueba también se valora conforme al sistema de la sana crítica. Aunque uno cuando lee el artículo dice que el juez hará su convicción y uno cree que el sistema es de libre convicción. Ya les aclaré que la libre convicción no existe. Entonces la prueba de expertos se valora conforme al sistema de la sana crítica. La prueba, en términos generales, esto es lo que puedo explicar sobre la prueba de expertos. No tengo mucho más que decirles a ustedes, pero es importante nada más para que sepan. Primero, que la prueba de expertos es una prueba por inducción o deducción. Eso quiere decir que no es una prueba directa ni por representación. Se utiliza como accesoria, por así mencionarlo, por así decirlo con ustedes, muy, muy accesoria. Denme un segundo. Bueno, es una prueba accesoria. Es por inducción o deducción porque los expertos no le constan los hechos, pero los pueden deducir o inducir. Los expertos son especialistas en ciertas materias, en ciertas artes, en ciertas ciencias. Por consiguiente, se les puede convocar para que emitan opinión al respecto. Yo recuerdo de un expertaje que había que hacer sobre una clase de concreto que se había puesto en un edificio. Imagínense qué voy a saber yo, qué va a saber el juez. Y se nombraron expertos para que determinaran la pureza, la fuerza, no recuerdo yo qué era en particular lo que había que determinar, y había que determinar, y ellos lo podrían hacer. Y entonces, para eso sirven los expertos. Pero siempre vamos a encontrar 3 expertos, un experto de cada una de las partes y un tercero en discordia. Únicamente habrá una excepción si las partes se ponen de acuerdo en que sea uno solo. Experto, la ley no dice cuáles son los requisitos. Se entiende que es un experto en la materia. Se entiende que es alguien que conoce de eso. Entonces será él el que ustedes van a proponer, el que la otra parte va a proponer y el que el juez va a designar. Cuando los expertos ya fueron propuestos y los puntos también indicados, tanto de una parte como la otra, el juez los nombra, les da un plazo de 5 días para que acepten. Una vez acepta, les discierne el cargo, les da posesión del cargo y luego dicta un auto donde ya determina quiénes son, los confirma,
les dice cuáles son los puntos sobre los que tienen que dictaminar y les fija un plazo para hacerlo. Si no, el experto no entrega dentro del plazo, pues hay dos consecuencias. Uno es que será responsable de los daños y perjuicios que ocasione por no haber entregado el dictamen en tiempo y además de eso, por supuesto, no tiene derecho a honorarios, porque los expertos, por supuesto, tienen derecho a sus honorarios como expertos. El sistema de valoración, el sistema de la sana crítica, a cómo debe valorarse el resultado de esta prueba de expertos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien que quiera preguntar sobre este tema? Este tema es un tema, diría yo, bastante corto. Nos hemos llevado 30 minutos para explicarlo, pero creo que es lo que había que tratar de explicar y de señalar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Buenas tardes, licenciado. Giovanni, por favor, buenas tardes. Licenciado, tengo duda. Usted dijo de que no se podía hacer en un juicio sumario, pero ahí mencionó otro juicio. ¿Cuál es Oral, la razón? Sí, oral. es por el tiempo, ¿no? Sí, sí, fíjese que el juicio que tiene procedimiento o etapa de prueba más largo es el ordinario, que ustedes recordarán que se puede emplear por 30 días, por 10 días más e inclusive puede ser un extraordinario 120 días cuando hay pruebas en el extranjero. El juicio sumario solo son 15 días y no se puede ampliar. Y el juicio oral es una audiencia y máximo 2 audiencias y entonces menos se puede hacer en eso todo este proceso porque no habría un momento, no entiendo cómo habría un momento para poder integrar el auto si todas estas etapas que yo ya le mencioné ocurren casi en 18 días, como lo hacemos en un solo día en audiencia. Entonces es el juicio oral. El juicio sumario y el juicio oral lo vamos a ver el otro semestre. Allá no les voy a explicar esto, les voy a explicar procedimientos y materia de cada juicio, pero sin el juicio ordinario, que es el de mayor conocimiento, el de mayor desarrollo, insisto, tantos días de prueba, es casi difícil hacerlo con un retraso. En los otros dos, por supuesto, en consecuencia. Gracias. A usted, Giovanni. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Víctor, buenas tardes. Mire, con respecto a estos, usted dijo que no se necesitaba requisito alguno de los expertos, Ajá. pero póngale, si es una cuestión de psicología, por decirlo así, un psicólogo lógicamente tiene que poner digamos, su nombramiento, o que estudió, me imagino. Entonces tendría que ser un requisito. Tanto psicólogo como un arquitecto, por ejemplo, tiene que tener un título, me imagino, licenciado. Yo me imagino que si la idea es que usted haga un dictamen sobre una construcción, tendría que nombrar, usted proponer un arquitecto o un ingeniero, pero la ley no le dice, la ley solo dice que debe ser un experto en esa materia. Entonces, claro, el experto para construcción es un ingeniero, para diseño es un arquitecto. Si el tema fuera eso, sí podría ser, pero como la ley limita eso y no lo pone, porque podría haber un experto en construcción que no forzosamente sea ingeniero. Ah, bien, de acuerdo, licenciado. Por eso es que no lo va a encontrar usted, no lo va a encontrar usted dentro de dentro de los requisitos. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, les voy a pedir 2 minutos de su tiempo para cargar el próximo video, porque por más que intento, quito uno y el otro ya no sube. Denme 2 minutos, me voy a desconectar de mi pantalla principal, no decir la secundaria, y denme 2 minutos, por favor, para que pueda regresar yo con la siguiente presentación. Disculpen.
Muy bien. Disculpen ese lapsus, pero miren, por más que he intentado, no le he encontrado cuál es el defecto cuando subo el primer video, lo quito y trato de subir el otro, ya no me abre un otro video, tengo que apagar la computadora, volverla a resetear y bueno, pero aquí ya estamos, no importa. Vamos a hablar de un cuarto medio de prueba importantísimo. Este es el único medio de prueba directo por percepción, directo porque el juez percibe. El juez como ser humano pues tiene 5 sentidos: la vista, el tacto, el oído, el gusto, y con esos sentidos el juez puede percibir cosas que son importantes para el proceso, hechos controvertidos. Es el único medio de prueba directo porque el juez, reitero, ve y puede constatar por sí mismo alguna circunstancia que interesa para el proceso. Este reconocimiento judicial, al igual que la declaración de las partes, tiene la característica de ser una prueba privilegiada, porque al final de cuentas es una prueba que puede desarrollarse en cualquier estado del proceso. Como lo ven acá, pues es un medio de prueba directo por percepción, porque el juez percibe los hechos que son sujetos a comprobación o a demostración. La definición, pues ya ha incluido esa característica, es un medio de prueba directo por el cual constata por sí mismo los hechos o las circunstancias sujeto de litigio a través del examen de lugares, objetos y personas. Esto también es bien importante para determinar qué es objeto de un reconocimiento judicial o qué puede ser objeto. Sí, aquí pues objetos, la ley dice a veces cosas, pero qué puede ser motivo de un reconocimiento judicial: los lugares, los objetos y las personas. O sea, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que es todo, al final es todo, porque estamos rodeados de lugares, de objetos y de personas, y no encontramos otra cuestión. Cuando nosotros hablamos de personas, creo que es el acto de reconocimiento como menos generalizado. Reconocer a una persona o que el juez haga un reconocimiento de una persona aparece en un procedimiento especial del código, en un proceso no contencioso, que es cuando el juez va a declarar a una persona en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Cuando veamos el otro semestre, veamos los procesos voluntarios y veamos solo la declaratoria de incapacidad, verán que un requisito para que el juez declare la incapacidad, aparte de recibir dictámenes médicos, es que el juez constate. Entonces el juez llama a la persona y la constata. Le pregunta, le habla, ve, y el juez determina si efectivamente es una persona que no puede razonar, que es incapaz de valerse por sí misma. Entonces, este es un ejemplo típico que aparece en la ley. De ahí yo no he visto algún otro donde hay un reconocimiento sobre personas. Sí podemos hacer un reconocimiento sobre lugares. Normalmente esto es muy cotidiano, muy constante. Cuando hay alteración de linderos, por ejemplo, en el juicio de apego del linde, el juicio sumario que vamos a ver el otro semestre también, el juez va a constatar si hubo alteración de los linderos, si él va a ver un lugar, si movieron los mojones, movieron las cercas, y el juez puede constatar. O cuando hay una obra peligrosa, está próxima a caer, el juez va a constatar ese lugar, si efectivamente hay seguridad o no, y puede que pueda caer. Entonces, el juez toma las medidas que son pertinentes, de tal manera que sobre los lugares es una cosa muy práctica, y sobre las cosas también, que el juez puede hacer un reconocimiento sobre un vehículo, que es muy constante y muy cotidiano, que sea un reconocimiento sobre un vehículo, más aún cuando se está reclamando daños y perjuicios, si queremos que el juez constate que hay daños en el windshield, en el motor, en el donde sea, también es factible que el juez haga. Entonces, en términos generales, el reconocimiento judicial recae sobre cualquier cosa. Si alguien me dijera sobre animales, pues los animales son cosas, por consiguiente encuadran dentro de un reconocimiento judicial. Pero en general esto es lo que el juez puede hacer. Sobre cualquier parte de lo que nos rodea en el universo, el juez puede hacer un reconocimiento. Les decía que es una prueba privilegiada, igual que la declaración de parte, y les recuerdo que los únicos dos medios de prueba privilegiados son este y la declaración de parte, porque este, igual que en la declaración de parte, puede proponerse y dirigirse hacia cualquier estado del juicio. Ustedes pueden pedir reconocimiento judicial antes del periodo de prueba, durante el periodo de prueba o después del periodo de prueba.
La gran diferencia entre la declaración de parte y el reconocimiento judicial para proponerlo siendo pruebas privilegiadas es que la declaración de parte inclusive se puede pedir en segunda instancia. El reconocimiento judicial no lo establece la ley de esa manera. El reconocimiento judicial lo puede usted pedir en cualquier momento de la primera instancia, pero en la declaración de parte inclusive lo podemos pedir también en cualquier momento de la segunda instancia. Y otra de las cosas características de este medio de prueba es que normalmente es a petición de parte, pero también el juez puede declararlo de oficio. El juez quiere ir a constatar él y puede ordenarlo de oficio. Es una cosa muy particular de este medio de prueba, la oficiosidad con el que el juez puede proceder a diligenciar este medio de convicción. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento probatorio de este proceso? Igual vamos a ofrecerlo. El ofrecimiento en la demanda o la contestación también es genérico. Miren ustedes, todos los medios de prueba que hemos abordado ahorita solo tenemos que anunciarlos en la demanda indicando, en este caso, reconocimiento judicial. Hoy ya tenemos 4 medios de prueba, yo voy a ofrecer los 4, ofrezco los siguientes medios de prueba: 1, declaración de las partes; 2, dictamen de expertos; 3, declaración de testigos; y 4, reconocimiento judicial. No estoy obligado en mi memorial de demanda ni mi memorial de contestación indicar sobre qué lo voy a hacer, si es un lugar, una cosa o una persona, ni sobre qué quiero que el juez determine en ese lugar o de esa persona o de esa cosa. Entonces, es en forma genérica, como hemos explicado los 3 medios de prueba anteriores. ¿Cómo se va a proponer? En cualquier estado del juicio, no forzosamente durante el periodo de prueba, y cuando nosotros presentamos la solicitud pidiéndolo o proponiéndolo, tenemos que indicarle al juez si se va a hacer en un lugar, en una cosa o en una persona. Entonces, por ejemplo, si es en un lugar, queremos que haga un reconocimiento judicial sobre el inmueble ubicado en tal y tal lugar, ¿verdad? Si es sobre una cosa, sobre el vehículo marcas tal y tal, y sobre una persona, pues lógicamente habrá que identificarla. Además, debemos de indicar qué puntos queremos que el juez haga y establezca en el reconocimiento judicial. Una vez con ustedes hicimos una especie de práctica hablando un poco de la prueba de peritos. Se recordarán que esto se puede hacer como prueba anticipada y ahí les expliqué un poco eso. Y yo les ponía de ejemplo la parte intermedia entre el edificio que ocupamos en la facultad con ustedes y el edificio S5. Y ahí hay una serie de árboles. Yo les decía, imagínense que se pide un reconocimiento judicial sobre esa área. Entonces ya sabemos que la área intermedia es el lugar, el área intermedia entre el S5 y el S7 del S2 sería, del S2 de la ciudad universitaria, zona 2, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí queremos que llegue el juez. Y queremos que determine lo siguiente, le ponemos los puntos. ¿Cuántos árboles existen en ese lugar? ¿Cuántos árboles son de cedro? ¿Cuántos árboles son de caoba? ¿Cuántos árboles son de pino? Las medidas que tiene tal lugar. Eso es lo que el juez tiene que ir a hacer. Y el juez efectivamente, eso ya lo voy a hablar con el diligenciamiento, y el juez efectivamente va a tener que ir a determinar esos aspectos. También puse una vez el ejemplo del aula. Entonces vamos a poner el aula tal del edificio S2 de la ciudad universitaria para que el juez llegue a determinar, por ejemplo, cuántas puertas hay en el edificio, 1 punto. ¿Cuántas ventanas hay? 2 puntos. Si tiene aire acondicionado, 3 puntos. Si sirven todas las luminarias, 4 puntos. Si tiene retroproyector, 5 puntos. Si tiene pizarrón, 6 puntos. Y eso es lo que yo al juez le voy a pedir. Entonces, es importante que cuando yo proponga la prueba le indique sobre qué quiero que la haga, identificándola bien y señalando qué quiero que el juez vaya a hacer allá. Porque si yo le digo, quiero que vaya a ver el vehículo tal, el juez lo va a ir a ver. No sirvió de nada. No quiero que lo vaya a ver y determine A, B, C, D, E, F, P, puntos. Así es como nosotros proponemos esa prueba de reconocimiento judicial. Y cómo el juez la va a diligenciar, cómo el juez la va a incorporar ya legalmente al procedimiento. Como es en cualquier estado del proceso, nosotros se la vamos a pedir. En cualquier momento se la vamos a pedir. Y lo que el juez va a hacer para diligenciarlo primero es señalar un día y una hora para la realización. Así como señaló un día para la declaración de parte, señaló un día para la declaración de testigos, va a señalar un día para el reconocimiento judicial. Y entonces va a decir, se señala la audiencia, hoy estamos en 30, la audiencia del día 6 de mayo, ¿sí? 6 de mayo,
a las 7 de mayo, pongámosle 7 de mayo a las 3 de la tarde para realizar el reconocimiento judicial en la casa ubicada en tal lugar. O para realizar el reconocimiento judicial sobre el vehículo tal o sobre la persona tal. Ya el juez va a disponer si la persona va a llegar al juzgado, él se va a trasladar al lugar, porque eso no se puede mover de ahí, o dónde va a estar el vehículo para ir a hacer el reconocimiento. Eso es lo que el juez va a realizar. Entonces va a señalar día y hora para eso. Acá hay que notificarle a las partes con 3 días de anticipación. Los mismos 3 que hay que notificar en la declaración de testigos. 2 son con la declaración de parte. Ese es el requisito obligatorio para que el reconocimiento se lleve a cabo. Si no se notifica por lo menos con esos 3 días, el reconocimiento judicial no se va a poder llevar a cabo. Igual pueden comparecer las partes, pueden comparecer los abogados, por supuesto, estar en el reconocimiento judicial. Eso es importante porque al final de cuentas van a hacer las observaciones y van a verificar. Es importante también aquí indicar algo, fundamentalmente que está en el punto 5. Cuando yo en la prueba anticipada de reconocimiento judicial les decía, se recuerda que eso se llama reconocimiento judicial y prueba pericial. O sea, normalmente lo que pedimos es un reconocimiento judicial para que el juez constate algo, pero el juez no es un todólogo. Entonces, el juez puede pedir el auxilio de un experto para que lo ayude a determinar si una madera es caoba y la otra es cedro, para determinar si una corriente de energía es 220 o 110, para determinar ciertos aspectos que el juez desconoce. En la diligencia, porque el juez va a llegar al lugar conjuntamente con su auxiliar, normalmente es el secretario del juzgado, y va a comenzar a determinar punto por punto. Entonces va a decir, bueno, primer punto es esto, segundo punto es esto, el tercer punto, y las partes y los abogados le pueden hacer observaciones. Mire, señor juez, para que lo deje constancia en el acto. Y si es necesario, pues pueden una de las partes llevar a acompañarse de un experto para que ayude al juez en ciertas cosas que, reitero, el juez desconoce. Inclusive, en esa diligencia, el juez puede entrevistar testigos, y no los testigos ofrecidos, sino testigos que encuentren el lugar. Y puede encontrar a alguien y preguntarle como un testigo, mire, cualquier cosa. Eso existe la posibilidad de hacerlo también. Entonces, esas son cositas que se dan dentro del diligenciamiento. Todo esto se hará constar en un acta, por supuesto, ya firmada por las partes, ya se incorporó el reconocimiento judicial legalmente. Voy a regresar un poquito solo para hablar, terminar con el procedimiento probatorio. Lo voy a explicar en las otras pruebas, pero es importante tomando en cuenta que llegué a esto. Una declaración de parte, la parte lo ofreció y lo anunció en la prueba en forma genérica. Lo pidió y acompañó una plica. El juez señaló la audiencia, citó con 2 días de anticipación, abrió la plica, juramentó, dirigió las preguntas, se hizo un acta, se firmó, ¡pum! Ya la prueba está integrada. En la declaración de testigos se ofreció en forma genérica, en la demanda o la contestación, se propuso en la fase de prueba y se indicaron los testigos y se acompañó el interrogatorio. El juez señaló la audiencia para los testigos, los juramentó, les preguntó en el interrogatorio, hubo repreguntas, hubo preguntas adicionales, se terminó, el testigo firmó el acta y ya se integró, ya se incorporó legalmente al juicio. El dictamen de expertos, cuando entregan el dictamen, ya se incorporó legalmente al juicio y esta prueba, una vez se termine el acta, ya se incorporó legalmente al juicio. Así como he visto estas 4 pruebas, si ya se integraron al juicio, como lo he explicado, ya el juez está obligado a darles un valor en la sentencia. Ya el juez está obligado a valorarlas conforme al sistema de la sana crítica o la prueba legal al dictar la sentencia, porque ya la prueba ya es prueba. Antes de eso no era una prueba, antes era un simple anuncio de la prueba. Lo mismo vamos a hablar cuando hablemos la próxima semana de los pruebas documental. Solo que ahí se caracteriza porque la prueba documental ya existe, la prueba ya está, pero de eso vamos a hablar, insisto, la semana entrante. Hay un aspecto muy importante en el reconocimiento judicial. Muchas veces puede suceder que para hacer un reconocimiento judicial se requiera la ayuda de una de las partes. Imagínense que hay que hacer un reconocimiento judicial sobre un inmueble
donde vive una de las partes. Y es importante que ustedes sepan que el juez no puede llegar y abrir la puerta. Las órdenes de allanamiento surgen en el ámbito penal por la existencia de un delito, pero no en el ámbito civil. En el ámbito civil, el juez no puede llegar y romper la puerta y entrar. El allanamiento se hace, insisto, en persecución de un hecho delictivo. En el único caso en el que el juez ordena en materia civil abrir una puerta es para hacer un lanzamiento, una desocupación obligatoria. Pero para hacer un reconocimiento judicial, el juez no puede ir a abrir la puerta. Entonces se pide la ayuda, el auxilio y la colaboración de la parte. La otra parte es la interesada, yo soy el interesado y la otra parte es la que vive en el inmueble. Entonces yo le pido al juez que le pida y le exija la colaboración. Le haga ver de que vamos a hacer un proceso judicial y debe prestar la colaboración debida para poder ingresar al inmueble. Si se niega, entonces no importa, se niega, pero esa negación es como una afirmación a las exactitud, una exactitud a las afirmaciones que yo pretendo probar. Yo he querido probar que en ese inmueble hay ropa mía, quiero probar que no hay inodoro, quiero probar que... Y si la otra parte no colabora, el juez tiene como verdaderas, ante la negativa, tiene como confirmado lo que yo acabo de manifestar. Viene siendo como una especie de aceptación tácita de que lo que se pretende probar con el reconocimiento judicial queda aprobado porque se negó a darlo. Entonces, eso tiene que pedírselo ustedes, porque lo más seguro es que se van a hacer el reconocimiento judicial sobre un vehículo, por ejemplo, que pertenece a la parte contraria, no lo lleve. Hay que pedir la colaboración porque si no lo lleva y se niega a prestar la colaboración, vamos a tener nosotros, insisto, que esa negativa entender como una confirmación de que lo que nosotros dijimos es exacto. Valor probatorio. Ya la prueba integrada hay que valorarla e igual conforme al sistema de la sana crítica. La sana crítica, el juez va a analizar, va a razonar, va a aplicar principios de lógica y de la experiencia y la ciencia. Bueno, así es como nosotros terminamos 3 medios de convicción, perdón, 4 medios de convicción hasta el día de hoy. De los 4 medios de convicción, 3 se valoran conforme a la sana crítica, solo la prueba de declaración de partes está basada, tasada o valorada conforme al sistema de prueba legal o tasada. Y bueno, ustedes ya tienen la idea, ahora son 4 medios de convicción con los cuales pretendemos probarle al juez ciertos hechos. La pregunta del millón que me hicieron seguramente antes de hablar de la prueba es cómo se prueba A, B o C cosa. Eso depende de ustedes. Lo pueden probar preguntándole a la parte, lo pueden probar preguntándole a testigos, lo pueden probar haciendo llegar al juez para que lo vea él mismo, o lo pueden probar con algún dictamen de expertos. Nosotros no vamos a tener el manual, ni el seguimiento, ni las directrices para decirles cómo se puede probar y o cosa. Ustedes tienen en este momento ya 4 medios de prueba que conocen, ya saben cómo se ofrecen, ya saben en qué momento y cómo se proponen, en qué momento y cómo se diligencian y qué valor tiene cada uno de ellos. El día martes de la semana entrante espero hablar de 2 medios de prueba más o de repente nos da tiempo de hablar los 3 últimos que estamos pensando. Nos falta la prueba documental, los medios científicos de prueba y las presunciones. Si es posible, hablamos de los 3 y no hablaremos de 2 o de lo que nos alcance a hablar. Y posteriormente estaremos hablando de las formas normales y anormales de dar fin al juicio, entre lo que se incluye la sentencia. Y por supuesto también vamos a hablar del desistimiento, la caducidad de instancia, que ya en algún momento hablamos, pero vamos a hablar con un poco más de énfasis, para ir terminando nuestro programa, de la cual nos quedan creo que 4 clases, 4 secciones. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento para podérsela resolver sobre el reconocimiento judicial o sobre lo que ustedes quieran preguntar? Sí, Eddie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo tenía una pregunta y era con algo que usted había mencionado, que era sobre el auxilio que pueden tener los jueces en el reconocimiento judicial con los peritos. Pero mi pregunta va más en que si eso se debe aclarar en la proposición o no es necesario como algo ya formal para que pueda intervenir un perito. Excelente pregunta, mi estimado Eddie. Excelente pregunta.
La ley tiene una gran laguna. La ley solo dice que puede irse a acompañar de expertos. Y ya hemos tenido algunos, yo principalmente he tenido algunos inconvenientes con ese tema en el sentido de que yo no he llevado al experto y lo he llevado a la otra parte y yo me he opuesto. Me he opuesto porque en los expertos regresamos, es el experto de la otra parte, pero a mí nunca me dijeron que iba a llevarlo. Él tuvo que haber pedido un reconocimiento judicial y haber pedido que fuera acompañado de un experto para indicar quién es y me dé la oportunidad de que yo lleve mi experto y que el juez lleve un tercero. Así debe ser. La ley no lo dice. Entonces se ha dado la situación como esa, como la que usted me está mencionando, que llega usted con su experto y le dice, mire, señor juez, aquí que acompaño a un experto para que lo ayude en tal cosa, y los jueces lo han permitido. Yo creo, a mi criterio, que se viola un debido proceso, porque la otra parte queda indefensa en cuanto que no llegó un experto, y es una sorpresa. Entonces, han habido muchas discusiones sobre eso, pero la ley no tiene una claridad, y le voy a contar una anécdota que es interesantísima, que me pasó a mí y que era importante. Hay una empresa muy conocida por ustedes que se dedica a vender pollo y tiene polleras, no una, miles de polleras en Guatemala. Y a mi cliente que les vendía una malla especial para cubrir las polleras, es una malla para generar cierto clima, cierto, en las polleras, es una cosa muy delicada. Pues se señaló una audiencia, era en Vía Canales. Y estuvimos muy temprano, yo en el juzgado, yo sabía dónde quedaba la pollera, pero yo fui al juzgado a esperar que el juez saliera de ahí. En primer lugar, el juez salió tarde, la audiencia era a cierta hora y el juez salió tarde, pero bueno, yo voy a alegar esto. Nosotros estábamos muy interesados en que el reconocimiento judicial no se practicara. Y entonces nos fuimos con mi cliente detrás del juez, llegó a la sede de la pollera y cuando yo llegué, pues imagínense, estábamos peleando contra un Goliat. Tenía 4 abogados, habían 10 personas ahí por lo menos. Dentro de los 4 abogados habían 2 expertos. Y entonces me llamó muchísimo la atención. Entonces, lo primero que le dije al juez, antes de que empezara la audiencia, era que era tarde, que habíamos pasado de la hora. Era un señor ya de edad avanzada. Me dijo, pues yo soy el que decido, licenciado, la audiencia se va a llevar a cabo. Bueno. Luego me mencionó que iban 2 expertos de la otra parte. Le dije, señor juez, a mí nunca se me informó y yo vengo a impugnar. Sí, pero igual se va a realizar. Yo seguía con la inquietud. Se me ocurrió acercarme a la puerta donde estaba la pollera y había un agente de seguridad. Y le dije al agente de seguridad, mire, usted sabe que tenemos una audiencia aquí de reconocimiento judicial. No, me dijo, no me informaron nada. Ah, pues vamos a tenerla. Ah, bueno, solo que se van a tener que bañar, me dijo. ¿Bañar? ¿Cómo así? Sí, me dijo. Para entrar a este lugar, quienes entran tienen que bañarse primero. Y efectivamente, era de tomar un baño, bañarse y ponerse un traje espacial para entrar. Esos son controles de calidad, ¿verdad? Y de salud y salubridad que tiene la empresa. Y entonces me aproveché de esta circunstancia. Yo regresé y le dije, acompañado de la secretaria que era mujer, le dije, mire, licenciada, iba a tener que bañarse. Y ella se quedó asustada y sorprendí. ¿Por qué? Porque hablé con el policía y tenemos que bañarnos todos. Imagínense una pobre dama, solo hombres, claro, no se iba, seguramente había un lugar para que ella se bañara por separado, pero bueno, lo más interesante de eso que entonces ella se acercó, fue a hablar con el guardia de seguridad y efectivamente el guardia le ratificó lo que le había dicho. Entonces yo no sé qué hizo la secretaria, pero regresó con el juez y le dijo, licenciado, no se puede llevar a cabo el reconocimiento. ¿Por qué? Porque aquí en el reconocimiento pusieron que la dirección era, por decir algo, números, o no me recuerdo, 3-12 y es 3-21. Esa diferencia de números. La reconocimiento judicial se había pedido un 3-12 y la dirección que estábamos parados era un 3-21. Y ahí suspendimos la audiencia y no se llevó a cabo la audiencia. Entonces, le hago este comentario que es una anécdota interesante porque yo viendo cómo evitaba que se llevara a cabo, viendo cómo le alegaba al juez la tardanza y la presencia de expertos y todo lo demás, y el juez ya me había dicho no, pero el hecho de que la secretaria pensó que tenía que bañarse, buscó cómo suspender la audiencia y se suspendió la audiencia porque la dirección no estaba bien señalada en el memorial de proposición. Entonces, atendiendo a su pregunta que me estaba diciendo Eddie, que es muy clara, mi particular punto de vista, yo, Mario Gordillo, pido un reconocimiento judicial y propongo un experto para que me acompañe. Ya, si el juez le da audiencia a la otra parte o no se la da, él ya sabe que yo voy a llegar con experto. Algunos llegan con el experto sin decirlo. Se los han aceptado,
otra vez seguramente no se los han aceptado si piensan como yo pienso, pero la ley no lo dice. Entonces esto es importante y le agradezco su pregunta porque era algo que tendría que haber dicho, que no está en la ley, pero que es importante que ustedes sepan. ¿Eh? Muchas gracias, licenciado. A usted. ¿Alguien más? Bueno. Entonces vayan a descansar, que tengan un feliz día del trabajador. Nos vemos el próximo martes, ya saben, a la hora acostumbrada. Éxitos y feliz tarde, con permiso. Feliz tarde. Buenas tardes. Tarde, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.